Antes de empezar con el capítulo, un saludo a estas personitas que aparecen en pantalla, gracias por apoyar con el contenido y las visualizaciones y sin más volvamos con el capítulo. Temporada 2 capítulo 16. El gran final. El pitido en los oídos de los espectadores tardó en desaparecer. El vapor que emanaba de la plataforma no solo era agua evaporada, era el resto físico de un choque de ideologías que había dejado a todos sin palabras. Mientras los robots médicos se llevaban a Unizuku Midoriya inconsciente, el silencio en el estadio fue roto por un rugido que no venía de las gradas, sino de un solo hombre. Shoto. Endeavor bajaba por las escaleras de la zona VIP, con sus llamas ardiendo con una intensidad maníaca. Finalmente has aceptado tu destino. Con ese fuego, te convertirás en el número 1. Superarás a All Might y cumplirás mi ambición. Shoto Todoroki caminaba hacia el túnel de salida, ignorando las ovaciones y los gritos de su padre. Su mirada estaba fija en sus propias manos. El lado izquierdo de su uniforme estaba carbonizado, y el vapor seguía saliendo de sus poros. Cuando pasó por el lado de Endeavor, ni siquiera giró la cabeza. El desprecio era absoluto, pero esta vez, no venía del odio, sino de una nueva y gélida claridad. En las gradas de la clase 1, el ambiente en la sección de los estudiantes era sombrío. Hiro apretaba sus manos contra su pecho, con los auriculares temblando levemente. Sus ojos estaban fijos en el rastro de sangre que Midoriya había dejado en el cemento antes de ser retirado. «Ese idiota», susurró Hiro, con la voz entrecortada. Se destrozó por completo solo para hacerlo entrar en razón. «No es un idiota, Hiro-san», dijo Uraraka, tratando de contener sus propias lágrimas, mientras Tsuyu le ponía una mano en el hombro. «Midoriya-kun siempre ha sido así. No puede evitar intentar salvar a los demás». A unos metros, Bakugo pateó el asiento de enfrente, con los dientes apretados y pequeñas explosiones saltando de sus palmas. Su frustración era eléctrica. Había visto el poder de Shoto, y aunque lo odiaba, sabía que el nivel de esa pelea había escalado a algo que él aún no podía tocar. En la penumbra del túnel opuesto, Yuji Itadori estaba recargado contra la pared fría de concreto. Había estado observando todo por las pantallas. Sus ojos, profundos y cargados con la sabiduría de quien ha visto el final de los tiempos, no mostraban miedo. Se terminó de ajustar las vendas de sus manos, sintiendo el flujo de su energía fluir de manera rítmica. «Lo diste todo, Midoriya», pensó Yuji, con una sonrisa triste. «Ahora es mi turno de terminar lo que empezaste. Todoroki es libre, pero esa libertad lo hace más peligroso que nunca». Yuji se despegó de la pared. El eco de sus pasos resonaba en el túnel vacío. No había música, no había fanfarrias, solo la determinación de un hombre que ya no peleaba por gloria, sino por cumplir con su papel en este mundo. Y ahora. La voz de Present Mig retumbó, tratando de reavivar los ánimos del público. Tras una semifinal que cambió la historia, llegamos al momento que todos esperaban. La gran final. De un lado, el prodigio que ha reclamado su lado izquierdo. El hombre que controla el hielo y el fuego. Shoto Todoroki. Shoto salió al campo. Su sola presencia hizo que la temperatura del estadio fluctuara. Y del otro lado. El estudiante que ha desafiado toda lógica. Aquel cuya fuerza no parece tener límite y cuya calma es un misterio. El extranjero invulnerable. Yuji Itadori. Yuji salió a la luz del sol. El estadio estalló en un rugido ensordecedor, pero para él, todo se volvió silencio mientras clavaba sus ojos en Shoto. El estadio, que minutos antes era un hervidero de gritos, se sumergió en una especie de murmullo eléctrico. El personal de limpieza y cementos habían trabajado a contrarreloj para nivelar la arena, pero el olor a chamuscado y el aire denso permanecían como fantasmas del combate anterior. En el centro del ring, los dos finalistas se miraban. La diferencia de auras era abrumadora. Shoto mantenía su brazo izquierdo ligeramente alejado de su cuerpo, como si todavía le temiera a la extremidad que acababa de despertar. El vapor salía de su hombro, pero sus ojos bicolores no mostraban la confianza de un ganador, mostraban la confusión de alguien que acaba de demoler los muros de su propia prisión y no sabe qué hacer con los escombros. Yuji, por el contrario, estaba parado con las piernas ligeramente abiertas y los hombros relajados. No tenía una pose de combate llamativa, pero su presencia era como la de una montaña, inamovible, serena y, para los ojos expertos, profundamente peligrosa. Midoriya se esforzó mucho, dijo Shoto, rompiendo el silencio. Su voz era baja, cargada de una fatiga que iba más allá de lo físico.
No entiendo por qué llegó tan lejos por alguien como yo. Yuji lo miró fijamente. Sus ojos, que habían visto la peor cara de la humanidad y la naturaleza de las maldiciones, se suavizaron con una empatía genuina. Porque él no ve al hijo de Endeavor ni a un rival genio, respondió Yuji con calma. Solo vio a un compañero que estaba sufriendo en silencio. Para él, eso es razón suficiente para romperse todos los huesos. Shoto apretó el puño izquierdo. Pequeñas chispas naranjas bailaron entre sus dedos, pero se extinguieron casi de inmediato. Sus hombros temblaron levemente. Incluso ahora, me cuesta, admitió Shoto, bajando la mirada. Siento que, si uso esto, le estoy dando la razón a él. No se cambia el odio de 10 años en 10 minutos, Itadori. Tienes razón, concedió Yuji, dando un paso corto hacia adelante. El trauma no se va porque alguien te grite que lo dejes ir. Pero escucha bien, Todoroki. Ese fuego es energía, igual que el hielo. No tiene conciencia, no tiene la cara de tu padre, ni tiene sus pecados. Es solo una herramienta. Tú decides si la usas para quemar o para iluminar. Shoto levantó la cabeza, sorprendido por la madurez en las palabras del peligrosa. No sonaba como un chico de 17 años. Sonaba como alguien que ya había caminado por el fuego y vuelto para contarlo. Yuji esbozó una sonrisa pequeña y triste, recordando las marcas que alguna vez tuvo bajo los ojos y el peso de las vidas que no pudo salvar. Algo así. Por eso te lo digo, no pelees por tu padre, ni contra él. Pelea por ti. Si vas a dudar, hazlo después. Ahora mismo, tienes a todo un estadio esperando ver quién eres realmente. Midnight se colocó entre ambos, levantando su látigo. El viento sopló con fuerza, agitando el cabello de los combatientes. El ambiente de paz momentánea se rompió cuando la heroína sintió la sed de combate de Yuji finalmente activarse. Ya no era solo empatía, era la determinación de un guerrero que quería probar la fuerza de su oponente. Shoto se puso en posición, el lado derecho de su cuerpo empezó a generar una fina capa de escarcha mientras su lado izquierdo emitía un calor vacilante. Estaba dividido, pero presente. Yuji bajó su centro de gravedad, cerrando los puños. Su energía empezó a concentrarse en sus pies, haciendo que el cemento bajo sus botas crujiera sutilmente. Final del Festival Deportivo del Aula. Gritó Present Mic, haciendo que el público estallara en un rugido final. ¿Están listos? Midnight miró a ambos. Vio la duda en Shoto y la calma absoluta en Yuji. Bajó el látigo con un movimiento seco y cortante. Start. El estallido de la pelea no fue sutil. Apenas Midnight bajó el brazo, la temperatura en la arena cayó en picada. Shoto, fiel a su instinto de protección, no buscó el fuego de inmediato. La duda seguía ahí, quemando más que la llama misma. Shoto golpeó el suelo con su pie derecho. Un rugido de cristales rompiéndose llenó el aire mientras una ola de espinas de hielo se dirigía directamente hacia Yuji. Yuji no se movió hasta que el hielo estuvo a centímetros. Con un movimiento seco, lanzó un puñetazo que pulverizó la punta del ataque, pero al retirar la mano, notó una fina capa de escarcha en sus nudillos. Pensamiento de Yuji: el frío no es solo una barrera, es un veneno. Si sigo golpeando el hielo sólido con mis manos desnudas, mis nervios se van a entumecer antes de que pueda tocar a Todoroki. Necesito algo que corte, no que choque. Shoto vio la pequeña vacilación y no le dio tregua. Sus ojos bicolores brillaron con una intensidad gélida. Dio un paso más, levantando ambos brazos. Es inútil que intentes romperlo todo. Gritó Shoto. Hielo perforador de cielos. Un glaciar masivo, mucho más grande que los anteriores, brotó de la arena. No era una ráfaga, era una montaña entera que engulló a Yuji en un parpadeo, cubriéndolo por completo y elevándose varios metros sobre la plataforma. El estadio quedó en un silencio sepulcral. Shoto jadeaba, con el lado derecho de su cuerpo vibrando por el frío acumulado. La estructura de hielo brillaba bajo el sol, hermosa y letal. ¿Se acabó?, murmuró Hiro desde las gradas, apretando la barandilla con fuerza. Itadori no pudo esquivarlo, pero entonces, un sonido rítmico empezó a emanar desde el corazón del glaciar. Pam. Pam. Crack. Eran golpes secos, pero no sonaban a puñetazos. Sonaban como si algo estuviera cerrando el hielo desde dentro. Los espectadores se inclinaron hacia adelante, confundidos. Miren. Gritó Present Mic. Hay líneas rojas apareciendo en la base del hielo. La técnica de la sangre.
Barras sangrientas. De repente, 5 cortes transversales de un rojo intenso se dibujaron en la superficie del glaciar. Con un estallido de cristales, Wuji emergió del bloque de hielo, pero su apariencia había cambiado ligeramente. Sus dedos estaban extendidos, y de sus yemas brotaba una energía escarlata densa, afilada como bisturís de obsidiana. Wuji aterrizó sobre el suelo, dejando una estela de vapor. Sus manos ya no estaban cubiertas de escarcha. Estaban calientes, envueltas en su propia sangre manipulada por la energía. Barras sangrientas, Ketsueki no Tsume, murmuró Yuji, mirando a Shoto. Breve explicación. Esta técnica utiliza la manipulación de sangre para endurecer y afilar la sangre que fluye justo debajo de la piel o brota de pequeños cortes en las yemas de los dedos. Al imbuirla con energía, Yuji crea garras de alta densidad que pueden cortar acero o hielo sin que el impacto dañe sus propios huesos o piel. Es el equilibrio perfecto entre ataque físico y energía a media distancia. El hielo es duro, Todoroki, dijo Yuji, mientras las garras rojas vibraban con un zumbido letal. Pero mi sangre está hirviendo por esta pelea. Ya no vas a poder mantenerme lejos con tus muros. Shoto retrocedió un paso, sorprendido por la naturaleza de la técnica. Nunca había visto algo así. El aire alrededor de Yuji ya no se sentía frío. Se sentía cargado, denso, como si el oxígeno mismo estuviera bajo presión. La arena de combate se convirtió en un campo de batalla cromático. El blanco puro del hielo chocando contra el rojo vibrante de la sangre imbuida en energía. El siseo del hielo cortado por las garras sangrientas de Yuji creaba una sinfonía metálica que erizaba la piel de los espectadores. Shoto no dejaba de disparar ráfagas de hielo, pero Yuji se movía como un espectro. No esquivaba, simplemente trituraba el camino. Con movimientos fluidos y precisos, sus garras rojas trazaban arcos en el aire, convirtiendo los pilares de escarcha en polvo brillante antes de que pudieran rozarlo. Todos aquí vinimos con todo nuestro esfuerzo, dijo Yuji, su voz proyectándose con una autoridad que silenciaba el viento gélido. Izuku se destrozó los brazos por una oportunidad, Bakugo arriesga su cuerpo en cada explosión, incluso los que ya perdieron lo dieron todo. Cada paso de Yuji era pesado, firme. Shoto, por el contrario, empezaba a flaquear. El hielo acumulado en su propio cuerpo lo volvía torpe. Sus movimientos, antes calculados, ahora eran lentos y erráticos. Tú también debes hacerlo, Todoroki, sentenció Yuji, apareciendo frente a él tras rebanar un último muro. Si no usas todo lo que eres, les estás faltando al respeto a todos ellos. Antes de que Shoto pudiera invocar otra ola de frío, Yuji acortó la distancia final. En un movimiento que mezclaba velocidad sobrehumana y técnica de combate refinada, Yuji esquivó un golpe desesperado de Shoto y sujetó firmemente su brazo izquierdo. El contacto fue eléctrico. Yuji sintió el calor latente bajo la piel de Todoroki, una energía volcánica pidiendo a gritos ser liberada. Shoto se congeló, no por su don, sino por la sorpresa. Miró a Yuji a los ojos y vio una calma infinita, una invitación a dejar de pelear contra sí mismo. Sus dedos empezaron a brillar. El aire alrededor de su brazo izquierdo comenzó a distorsionarse por el calor ascendente. Estaba a punto de suceder. Iba a soltar la llamarada. ¿Sí? Eso es, Shoto. Un grito estentódeno desgarró la atmósfera. Desde la barandilla de los niveles superiores, Endeavor se inclinaba hacia adelante, con su rostro encendido en una mueca de triunfo absoluto. Su presencia física parecía invadir el cuadrilátero. Demuéstrale el poder de mi lado izquierdo. Este es el momento en que mi legado supera todo. Quémalo hasta las cenizas y reclama tu lugar como mi obra maestra. Esa voz, esa maldita voz actuó como un balde de agua fría sobre el fuego naciente de Shoto. La chispa en su brazo vaciló. El recordatorio de que su poder pertenecía al hombre que odiaba hizo que sus músculos se tensaran por el rechazo. Yuji, sintiendo la caída repentina de temperatura en el brazo de Shoto, frunció el ceño y miró de reojo hacia las gradas con una expresión de puro hastío. TSK, viejo molesto, masculló Yuji. Yuji soltó el brazo de Shoto con un gesto de desdén, empujándolo hacia atrás con la suficiente fuerza para que el heredero de las llamas tuviera que derrapar sobre el hielo para no caerse. El ambiente, que antes era de expectación heroica, se volvió gélido por una razón distinta. El aura de Itadori. Yuji se quedó de pie, con las manos cayendo a los costados, mirando a Shoto con unos ojos que no pertenecían a un estudiante de bachillerato. Eran los ojos de alguien que había visto ciudades enteras desmoronarse y a amigos morir por proteger un ideal. ¿Es todo?, preguntó Yuji.
Su voz no era un grito, era un susurro pesado que cortaba el aire. ¿Basta con que ese viejo grite desde las gradas para que te congeles así? Shoto intentó responder, pero Yuji lo interrumpió, dando un paso al frente que hizo que el cemento bajo sus pies crujiera. Me enferma. Midoriya se destrozó los huesos, uno por uno, solo para abrirte una puerta. Él puso su carrera y su cuerpo en juego para que pudieras ser libre, y tú tiras todo eso a la basura porque todavía te importa lo que diga tu padre. Yuji apretó los dientes. Deja de actuar como un niño berrinchudo. Si vas a ser un héroe, deja de mirar hacia las gradas y mírame a mí. Acepta tu poder o vete de aquí, porque le estás faltando al respeto a cada persona que se esforzó por llegar a esta final. Todoroki se quedó lívido. Nadie, ni siquiera Bakugo, le había hablado con esa mezcla de autoridad y fatiga. Si no puedes limpiar tu propio desastre, Yuji bajó su centro de gravedad, sus ojos brillando con una determinación implacable, entonces yo acabaré con esto. Yuji no esperó. Se lanzó hacia adelante como un proyectil humano. Shoto intentó levantar un muro de hielo, pero Itadori ya estaba en su guardia. ¡Bam! Un golpe seco al plexo solar le quitó el aire a Shoto. Antes de que pudiera recuperarse, Yuji conectó un gancho al hígado y una patada baja que desestabilizó su equilibrio. No eran golpes para matarlo, ni para dejarlo inconsciente de inmediato. Eran golpes calculados, pesados, destinados a sacudir cada fibra de su cuerpo. El papel de Yuji, Shizuku Midoriya fue la llave que abrió la cerradura del trauma de Shoto. Yuji Itadori era el operario encargado de barrer la basura de su indecisión. Cada impacto de Yuji era un martillazo contra las cadenas mentales que Endeavor había forjado durante años. Reacciona. Gritó Yuji, conectando un golpe de palma en el hombro izquierdo de Shoto, el lado del fuego. Este poder es tuyo. No le pertenece a él, ni a nadie más. En las gradas, el silencio era absoluto. Los espectadores no veían una pelea de adolescentes. Veían a un guerrero veterano disciplinando a un talento desperdiciado. Endeavor estaba mudo, viendo cómo ese chico peligroso trataba a su obra maestra como a un principiante. Shoto estaba contra las cuerdas, escupiendo un poco de saliva mientras su espalda golpeaba un pilar de su propio hielo. El dolor físico estaba empezando a silenciar el ruido mental. La cara de su padre se borraba, reemplazada por la imagen de Midoriya sangrando y la mirada decepcionada de Itadori. Yuji cargó un último golpe, su puño envuelto en una presión de energía que hacía vibrar el aire. Úsalo o pierde, Todoroki. El puño de Yuji conectó con una precisión espléndida. No fue un golpe cargado de odio, sino uno de absoluta realidad. El cuerpo de Shoto salió despedido, rodando por el cemento y el hielo roto, levantando una nube de polvo y vapor. El estadio quedó en silencio, viendo cómo el favorito al trono caía de forma tan estrepitosa. Todoroki intentó levantarse, pero su visión se volvió borrosa. El zumbido en sus oídos se transformó en una melodía lejana y cálida. Entre la penumbra de los recuerdos de Todoroki, recuerdos que jamás existieron empezaron a aparecer. No era el frío doljo de la mansión Todoroki. Era un parque bañado por una luz dorada de atardecer. Un Shoto de apenas 5 años estaba sentado en un columpio, mirando sus manos con tristeza. A su lado, un niño de pelo rosa brillante y una sonrisa que parecía eclipsar al sol mismo le daba empujones suaves al columpio. Vamos, Shoto. Mira qué alto puedes llegar. Decía el pequeño Yuji, riendo con total libertad. En el recuerdo, Shoto no tenía miedo. Su madre estaba sentada en un banco cercano, riendo mientras hablaba con la madre de Yuji. No había cicatrices, no había gritos de entrenamiento, no había un lado izquierdo que odiar. Pero Yuji, mi papá dice que no debo jugar, que debo ser el más fuerte, murmuraba el pequeño Shoto en la visión. El pequeño Itadori se detuvo, caminó hacia el frente de Shoto y le tomó las manos. Ser fuerte es aburrido si no puedes jugar con tus amigos, dijo Yuji con esa sabiduría infantil pero aplastante. Además, mira. Yuji juntó sus manos y creó una pequeña chispa de energía. Mi abuelo dice que nuestro poder es para proteger las sonrisas. Tu fuego no es para tu papá, Shoto, es para que podamos hacer una fogata y comer malvaviscos juntos. Shoto, en el recuerdo, empezó a reír. Por primera vez, sintió que el calor que emanaba de su lado izquierdo no era una maldición, sino una estufa cálida que compartía con su mejor amigo. Shoto abrió los ojos de golpe. Todavía estaba en la arena de la UA.
Todavía tenía frente a él al Itadori de pelo rosa y mirada seria, pero ahora ese rostro le resultaba extrañamente familiar, como si compartieran una vida entera de hermandad que la lógica le decía que era imposible. Sin embargo, el sentimiento era real. El vacío en su pecho se llenó de un calor que ya no quemaba, sino que reconfortaba. Yuji se detuvo a pocos metros, viendo cómo Shoto se ponía de pie lentamente. Las cadenas mentales no solo estaban rotas, se habían derretido. Ese recuerdo, susurró Shoto, mientras una lágrima se evaporaba en su mejilla izquierda. No sé qué hiciste, Itadori, pero gracias. De repente, el lado izquierdo de Todoroki no solo soltó una llama, sino que estalló en un incendio controlado y majestuoso. Ya no había duda, ya no había miedo a Endeavor. El fuego rodeó su cuerpo, mezclándose con el hielo de su lado derecho en una armonía perfecta. Endeavor, desde las gradas, se quedó mudo. No era el fuego de la ambición que él quería. Era algo más puro, algo que él no podía controlar. Yuji sonrió, una sonrisa de alivio y respeto. Bajó sus manos y se puso en una guardia real, sintiendo como el aire se calentaba a niveles extremos. Así está mejor, dijo Yuji, con sus ojos brillando. Ahora sí, Shoto, ven con todo. El aire en el estadio se había vuelto irrespirable. La mitad de la arena era un páramo ártico y la otra un horno industrial que distorsionaba la luz. En el centro, los dos jóvenes se preparaban para el último aliento. Present Mic. Esto es increíble. Nunca en la historia del festival deportivo habíamos visto este nivel de entrega. No es solo una pelea por el primer puesto. Parece que estos dos están escribiendo un nuevo significado para la palabra héroe. Itadori no retrocede ante el calor. Todoroki ha dejado de luchar contra sí mismo. Estamos ante el nacimiento de una leyenda. En las gradas, los profesionales estaban mudos. Endeavor apretaba la barandilla con tanta fuerza que el metal comenzaba a fundirse. No podía apartar la vista de su hijo, quien finalmente emanaba una luz que no era de odio, sino de pura voluntad. Yuji Itadori inhaló profundamente, sintiendo el aire caliente quemar sus pulmones. Sus ojos de color ámbar recorrieron el estadio por un instante. Vio a Hiro apretando los puños, a Bakugo con la mandíbula tensa, a Uraraka y a todos los demás. Pensamiento de Yuji. Vaya, realmente son asombrosos. Todos ellos. En mi mundo, a nuestra edad, estábamos aprendiendo a morir. Aquí, ellos están aprendiendo a vivir, a salvar, a brillar. Mi rodilla se rompió para abrir este camino. Hiro busca su propia voz. Bakugo quiere la cima para demostrar que existe, y tú, Shoto. Yuji clavó la mirada en Todoroki, quien cargaba una cantidad ingente de energía térmica y gélida a la vez. Tú solo necesitabas un hermano que te dijera que está bien quemar el pasado. Ya no tengo por qué ganar esto. Un título no me hace un héroe. Pero que tú creas en ti mismo, eso sí que salvará a mucha gente en el futuro. El choque. Sangre contra el Plus Ultra. Shoto se lanzó al frente, el hielo impulsándolo y el fuego rugiendo en su brazo izquierdo como un motor a reacción. Itadori. Gracias. Aquí voy con todo. Gritó Shoto, liberando una ráfaga de calor que amenazaba con derretir hasta los cimientos de la UA. Yuji extendió ambos brazos. Sus manos vibraron mientras usaba su técnica definitiva de control. Sangre perforante. Estilo disperso. Bramó Yuji. Expulsó una ráfaga de sangre a una presión tan absurda que el sonido del estadio fue reemplazado por un estallido sónico. La sangre no fue dirigida a Shoto, sino que se abrió en abanico, creando una onda de choque masiva diseñada para dispersar el calor extremo y proteger a los espectadores que estaban en la primera fila de las quemaduras. Sin embargo, al hacerlo, Yuji se dio cuenta de la dura realidad de este mundo. Pensamiento de Yuji. Cierto, sin el refuerzo de energía maldita pura, sin su cuna, mi sangre es solo eso, sangre. En este mundo, la física de su fuego es real, es devastadora. Si sigo empujando, su llamarada lo consumirá a él también por el rebote, no. Yuji relajó sus músculos en el último microsegundo. En lugar de endurecer su cuerpo para resistir y contraatacar con un destello negro que habría destrozado a Shoto, decidió absorber el impacto. Usó la presión de su propia sangre para amortiguar la explosión interna de Shoto, actuando como un escudo humano para la propia técnica de su oponente. El fuego de Shoto impactó de lleno en el pecho de Yuji. La luz blanca envolvió la plataforma. Por un breve momento, en medio del resplandor, ambos se miraron. Shoto vio a Yuji sonreír, una sonrisa genuina, sin rastro de derrota, solo de orgullo.
El cuerpo de Yuji fue lanzado hacia atrás, sobrevolando los escombros y la línea blanca de la arena. Mientras el viento azotaba su rostro y el calor comenzaba a enfriarse, Yuji cerró los ojos por un segundo antes de tocar el suelo fuera de los límites. Midoriya, cumpliste tu parte. Todoroki, ya no tienes cadenas, así se hace, chicos. Este es el futuro que vale la pena proteger. ¡Bum! Yuji aterrizó pesadamente fuera del ring, levantando una nube de polvo. El silencio que siguió fue casi doloroso, hasta que Midnight, con la ropa chamuscada y la respiración agitada, levantó el brazo hacia el centro de la plataforma. Itadori-kun está fuera del ring, anunció con voz vibrante. El ganador del Festival Deportivo de la UA es Shoto Todoroki. El estadio estalló en un rugido que hizo temblar la ciudad entera. Shoto se desplomó de rodillas, jadeando, mirando sus manos que aún humeaban, pero esta vez, con una paz que nunca antes había conocido. El olor a desinfectante y el suave zumbido de las máquinas médicas fue lo primero que recibió a Yuji al abrir los ojos. El techo blanco de la enfermería de Recovery Girl parecía girar levemente, pero su cuerpo, aunque magullado y con algunas vendas en el torso, se sentía extrañamente ligero. Oh, despertaste. Justo a tiempo para la ceremonia, dijo una voz familiar y pausada. Yuji giró la cabeza. Shoto Todoroki estaba sentado en una banqueta entre las dos camas. Tenía el brazo izquierdo vendado y una expresión de calma que no le había visto en todo el festival. En la cama de al lado, Izuku Midoriya ya estaba despierto, sentado con ambos brazos enyesados pero con una sonrisa de alivio al ver a su mejor amigo reaccionar. Itadori-kun, susurró Izuku. Menos mal. Recovery Girl dijo que solo necesitabas descansar un poco para recuperar sangre, pero esa explosión final fue aterradora. Creo que me pasé un poco de frenada. Yuji se rascó la nuca con una mano, soltando una risita ronca. Pero valió la pena. Te ves mejor, Shoto. El heredero de las llamas asintió, mirando hacia el suelo antes de clavar sus ojos bicolores en el peligrosa. Gané, dijo Shoto de forma plana, pero sin arrogancia. Aunque ambos sabemos que tú te detuviste al final. No entiendo por qué lo hiciste, pero me diste algo más importante que el trofeo. El misterio de los recuerdos. Shoto guardó silencio un momento, como si estuviera debatiendo si decir lo siguiente o no. Itadori, en ese último choque, vi algo, continuó Shoto, frunciendo el ceño. Un recuerdo. Estábamos en un parque, de niños, tú me dabas ánimo para usar mi fuego para hacer una fogata. Mi madre estaba ahí. Parecía tan real que, por un segundo, olvidé quién era mi padre. Yuji parpadeó varias veces, completamente confundido. Se sentó en la cama, procesando la información. ¿Un parque? Yuji ladeó la cabeza. Shoto, apenas nos conocemos desde hace unas semanas. Yo crecí en Sendai con mi abuelo, nunca estuve en un parque contigo de niño. Tal vez fue el calor de la pelea o el humo, te afectó la cabeza. Shoto lo observó fijamente, buscando una pizca de mentira, pero solo encontró la honestidad brutal de Yuji. Es extraño, concluyó Shoto. Pero ese recuerdo fue lo que me permitió aceptar el fuego. Así que, aunque digas que no estuviste ahí, para mí, ese niño eras tú. Gracias por salvarme de nuevo, Itadori. Izuku miraba a ambos con curiosidad científica. Es fascinante. Exclamó Midoriya. Tal vez es una manifestación inconsciente de la energía de Itadori-kun. Tengo que anotar eso. Oye, no anotes cosas raras en tu libreta, Midoriya. Rió Yuji, sintiéndose un poco avergonzado. La puerta de la enfermería se abrió de golpe, golpeando la pared. Itadori. Deku. Todoroki. El grito de Kirishima lideró la carga. Casi toda la clase entró en tropel. Uraraka y Ida corrieron hacia Izuku, mientras que Hiro se acercó a la cama de Yuji, tratando de ocultar su preocupación con una mirada severa. Vaya susto que nos diste, cabeza hueca, dijo Hiro, cruzándose de brazos, aunque sus conectores se movían nerviosamente. Esa técnica de las garras rojas fue increíble, pero casi te conviertes en carbón al final. Fue un combate de hombres. Exclamó Kirishima con lágrimas de emoción. Casi lloro cuando se lanzaron ese último ataque. Todoroki, felicidades por el primer puesto. Añadió Kaminari, aunque, honestamente, después de ver la pelea, no sé quién de ustedes da más miedo. Mina Asido se asomó por encima de los demás. Chicos, muévanse. Recovery Girl dice que la premiación empieza en 5 minutos. Olmir ya está en el podio y tiene las medallas listas.
Wuji se puso de pie, estirando los músculos y sintiendo la energía fluir de nuevo. Miró a Izuku y a Shoto. La rivalidad estaba ahí, pero el vínculo que se había formado era indestructible. Bueno, dijo Shuji, dándole un golpe amistoso en el hombro a Shoto. Vamos a recoger ese oro, campeón. Te lo ganaste. La atmósfera en la enfermería cambió drásticamente. De la tensión épica de la arena, pasamos a ese caos cálido y ruidoso que solo la clase 1A sabía provocar. Sin embargo, en medio del alboroto de Kirishima y los demás, se formó una pequeña burbuja de silencio en el rincón donde estaba Izuku. Kyouka Hiro no se había unido al grupo que rodeaba a Shoto. Se quedó junto a la cama de Midoriya, jugueteando con sus conectores con un nerviosismo que no podía ocultar. Izuku, con los brazos enyesados y la cara llena de parches, la miró con esa timidez clásica, pero con un brillo de alegría al verla allí. Hiro-san, susurró Izuku, rascándose la mejilla con el único dedo que tenía libre. Gracias por venir. Siento haberte asustado con lo del final. Kyouka suspiró, desviando la mirada hacia un monitor médico, aunque sus mejillas estaban ligeramente teñidas de rosa. Eres un idiota, Midoriya, respondió ella en voz baja, acercándose un paso más a la cama. Me dejaste sorda con el estruendo de esa explosión. Mis conectores captaron frecuencias que ni siquiera sabía que existían, nos tenías a todos preocupados. Lo siento, Izuku bajó la mirada, apenado. De repente, Kyouka extendió su mano y, con una delicadeza que contrastaba con su actitud rockera, acomodó un mechón de pelo rebelde que caía sobre la frente de Izuku. Fue un gesto fugaz, apenas un segundo, pero cargado de un peso que ninguno de los dos se atrevía a poner en palabras todavía. Izuku se quedó estático, con el rostro rojo como un tomate, mientras ella retiraba la mano rápidamente, fingiendo que solo estaba inspeccionando sus vendas. A unos metros de distancia, Shoto e Itadori estaban sentados en sus respectivas camas, observando la escena. Debido a sus sentidos agudizados, Wuji no se perdió ni el susurro ni el sutil movimiento de Hiro. Wuji le dio un codazo suave a Shoto, señalando discretamente con la cabeza hacia la cama de al lado. Oye, mira eso, susurró Yuji con una sonrisa de hermano mayor que conocía bien el terreno. Parece que Izuku no solo ganó una lección de vida hoy, ¿eh? Se quedó mirando a Midoriya, que parecía estar a punto de entrar en cortocircuito por el contacto de Hiro, y luego a la chica, que intentaba actuar cool mientras sus conectores vibraban como locos. No entiendo mucho de estas cosas, admitió Shoto en voz muy baja hacia Yuji, pero, el ritmo cardíaco de Midoriya se acaba de disparar. Debería llamar a Recovery Girl si se pone más rojo. Dijo viendo el electrocardiograma. Yuji soltó una carcajada contenida, tapándose la boca con la mano para no interrumpirlos. No, Todoroki. Déjalo así. Ese es el tipo de daño del que nadie quiere recuperarse, Yuji sonrió, viendo a su mejor amigo finalmente encontrar un poco de paz. Me alegra por él. Después de todo el dolor, se merece algo bueno. Shoto asintió lentamente, procesando la información. Ya veo. Entonces, supongo que es algo que no debemos mencionar frente a Bakugo. Destruiría la habitación si se entera de que Midoriya tiene eso y él no. Yuji soltó otra risita, asintiendo. Era un momento pequeño, casi invisible para el resto que seguía gritando sobre medallas y trofeos, pero para los dos guerreros que acababan de salir de la penumbra del trauma, ver esa chispa de normalidad en sus amigos era la mejor medicina. Recovery Girl. Ya está bien de charlatanería. La anciana entró repartiendo besos y empujones con su bastón. Fuera todos. Tienen una ceremonia que atender y yo tengo pacientes que necesitan silencio. Vayan a ponerse sus uniformes limpios. El grupo fue expulsado a empujones. Hiro se despidió de Izuku con un rápido nos vemos allá, sin mirarlo directamente, y salió casi huyendo. Yuji se levantó de un salto, ofreciéndole la mano a un Shoto que todavía parecía estar analizando el concepto del romance. Vamos, campeón. Es hora de que el mundo vea tu cara en la pantalla gigante sin que estés tratando de congelar a nadie. El ambiente en el estadio era eléctrico. Aunque la arena estaba destrozada, el personal de la UA había logrado montar un podio imponente bajo la luz del atardecer. La música heroica resonaba por los altavoces, pero la imagen que captaba todas las cámaras era la del tercer puesto. En el tercer escalón, Katsuki Bakugo estaba literalmente encadenado. Tenía bozales y esposas de seguridad, forcejeando como un animal enjaulado.
Para él, haber quedado en tercer lugar tras perder contra Yuji, y luego ver la final desde las gradas, era un insulto que no podía procesar. A su lado, en el segundo escalón, Yuji Itadori estaba de pie con una calma que contrastaba cómicamente con la furia de Bakugo. Tenía algunas vendas asomando por el cuello de su uniforme, pero su postura era relajada, observando al público con una sonrisa tranquila. Y en la cima, Shoto Todoroki. El ganador lucía solemne. No había rastro de la frialdad arrogante del principio. Ahora había una humanidad nueva en su mirada. Ya estoy aquí. Con las medallas del festival deportivo. All Might aterrizó en el escenario con su risa característica, haciendo que el estadio rugiera una vez más. Primero se acercó a Bakugo. Tras una breve lucha para ponerle la medalla de bronce a pesar de sus gruñidos, All Might se dirigió al centro. Joven Itadori. All Might se detuvo frente a Yuji. Su mirada azul, profunda y analítica, se clavó en el chico de pelo rosa. He visto muchas batallas en mi vida, pero pocas con la nobleza que mostraste hoy. No solo peleaste, sino que protegiste a tu oponente y al público en cada movimiento. All Might le colocó la medalla de plata al cuello. Sé que podías dar más, susurró el símbolo de la paz, lo suficientemente bajo para que solo Yuji escuchara. Haber priorizado el crecimiento de tu compañero sobre tu propia victoria es el acto de un héroe que ya ha comprendido lo que significa llevar una carga. Estoy orgulloso de tenerte en esta academia. Gracias, All Might, respondió Yuji con humildad, inclinando la cabeza. Pero no fue un sacrificio. Shoto necesitaba ganar esto más que yo. Yo solo hice mi trabajo. All Might le dio una palmada en el hombro, conmovido por la madurez del joven, y luego pasó a Todoroki. Joven Todoroki. ¡Felicidades! Has superado tus propios límites. Tus llamas fueron hermosas hoy. All Might le entregó la medalla de oro. Usa este poder para convertirte en el héroe que tú quieres ser. Shoto apretó la medalla, mirando de reojo a Yuji y luego a las gradas de la clase 1A, donde Izuku y Hiro aplaudían con fuerza. Estos tres, y todos los estudiantes de este año, son el futuro. Gritó All Might hacia el público, levantando los brazos. Digan conmigo. Plus. Ultra. Rugió el estadio al unísono, mientras los fuegos artificiales estallaban en el cielo. Yuji miró hacia las gradas. Vio a Hiro, que parecía estarle diciendo algo a un Izuku todavía sonrojado, y luego miró sus propias manos. El festival había terminado, pero él sabía que en este mundo, la verdadera lucha apenas comenzaba. Los villanos no tardarían en moverse tras ver semejante despliegue de poder. La ciudad de Musutafu bullía con el eco del festival deportivo. En las estaciones de tren y en las pantallas de las tiendas, las repeticiones del choque final entre el hielo y el fuego seguían reproduciéndose para una masa enfervorecida. Pero para Shoto Todoroki, el ruido del mundo se sentía a kilómetros de distancia. Caminaba solo, con el uniforme del agua todavía algo arrugado y el peso de la medalla de oro en el bolsillo de su pantalón. No quería ir a casa. No quería ver las llamas de triunfo en el rostro de su padre, ni escuchar sus discursos sobre el inicio de una era. Se detuvo a mitad de un puente peatonal que cruzaba un río caudaloso. El sol se estaba ocultando, tiñendo el agua de un color naranja que le recordaba, inevitablemente, al calor que había sentido emanar de su propio brazo izquierdo. Shoto sacó la medalla. El metal dorado brilló bajo la luz del crepúsculo. Era fría al tacto, pero en su mente, se sentía como si quemara. Primer lugar, pensó Shoto, apretando el metal con fuerza. El mundo me mira y ve a un ganador. Ven al hijo del héroe número 2 reclamando su trono. Pero Midori ya se rompió los brazos por mí, e Itadori, él ni siquiera estaba peleando por el oro. Cerró los ojos, recordando la mirada de Yuji antes del impacto final. Una mirada de decepción mezclada con una extraña esperanza de hermano mayor. Me llamó niño. Y tenía razón. He pasado años construyendo un muro de hielo para castigar a mi padre, sin darme cuenta de que yo era el único que se estaba congelando dentro. Itadori me dio una llave, pero no puedo usarla si sigo cargando con las pruebas de un torneo que gané a medias. Shoto miró hacia el hospital que se divisaba a lo lejos entre los edificios. Allí estaba la mujer que había marcado su vida con una quemadura y un mar de lágrimas. No podía aceptar un premio por ser el mejor cuando ni siquiera había tenido el valor de mirar a su madre a los ojos en una década. No la merezco, susurró para sí mismo. No había odio en su voz, solo una resolución gélida y pura. Todavía no. Abrió la mano sobre la barandilla.
La medalla de oro se deslizó de su palma, cortando el aire en una caída silenciosa antes de desaparecer con un pequeño plop en el agua turbia del río. No se quedó a ver las ondas que dejaba. Ese metal no es mi plus ultra. Mi victoria no está en un estadio. Se dio la vuelta y comenzó a caminar en dirección opuesta a su casa. Tenía una cita pendiente con su pasado, y esta vez, no llevaría hielo para protegerse, sino el fuego que Itadori y Midoriya le ayudaron a reclamar.